Sí, bueno, uno, dos, tres. A ver si ya se escucha. ¿Se escucha, Bren? No sé si se esté trabando, si se escucha. Ya ahorita ya lo empecé a transmitir en vivo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Sí se ve y se escucha?
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la continuación del curso básico de oftalmología. Hoy nos toca hablar del segmento anterior, todo lo que es uvea, iris, ángulo iridiocorneal. Entonces, vamos a ver qué patologías tenemos y cómo tratarlas. Muy bien. Primero, ¿qué es el segmento anterior? El segmento anterior es prácticamente toda la sección de la uvea anterior, que estamos hablando de lo que es el iris, el cuerpo ciliar, y la coroides. ¿De acuerdo? Generalmente esta capa se conoce como vascular, inclusive con la esclera. Están íntimamente conectadas. Entonces, prácticamente una uveitis es inflamación de la uvea, que es la parte sanguínea del ojo. Y la mayoría de esta uvea se va a inflamar secundaria a una enfermedad sistémica en la mayoría de los casos. Otras puede ser por meramente trauma directa al ojo, pero siempre nos va a decir que es una inflamación, ¿vale? Ahora, solo para recordar un poquito de anatomía del iris, que el iris tiene varios estratos. Tenemos el epitelio anterior, lo que es el estroma, el músculo constrictor, el dilatador, y lo que nos importa en la uveitis es el epitelio posterior o el epitelio pigmentado. Esta generalmente se va a desprender o se va a edematizar, dejando secuelas que nos van a ayudar mucho a diferenciar si es o no una uveitis. La mayoría de las uveitis pues van a inflamar el iris, lo que va a ocasionar que los vasos sanguíneos se distendan y dejen exudados pasar a lo que es el ojo, ¿de acuerdo? Sobre todo en el humor acuoso, que el iris está flotando literalmente entre puro humor acuoso, y todos estos exudados o infiltrados van a quedar atrapados en la cámara anterior del ojo. En lo que es el cuerpo ciliar es el encargado de la producción del líquido del ojo. Tenemos la pars plicata, que es la pars que está dobladita. Esta es la generadora de humor acuoso. De aquí se va a ir a los procesos ciliares. Estos procesos ciliares van a producir el agua, le van a dar la vuelta a la pupila y se va a filtrar por el ángulo iridiocorneal. ¿De acuerdo? Recuerden que antes de la pars plicata hay una pars plana que es avascular. No tenemos vasos sanguíneos ni ningún tipo de adhesión de retina. Se conoce como retina ciega, justo antes de la pars plicata. Y el ángulo iridiocorneal, pues bueno, va a ser el drenaje, donde vamos a tenerla por la vena ciliar larga o malla trabecular. ¿Ok? Esto es generalmente lo que vamos a ver en inflamación o uveitis. Todo va a estar causado por esta sección. Y de ahí vamos a ver si nos ocasiona lo que son glaucomas, uveitis. Generalmente las uveitis nos van a dar presiones muy bajas. ¿Por qué? Porque la pars plicata va a estar entumeciente, o sea, va a estar inflamada y no va a filtrar tanto humor acuoso. Entonces, a la hora de estar inflamada y no producir tanto humor acuoso, la presión va a bajar. Estamos hablando que una uveitis nos tiene que marcar menor a 15 milímetros de mercurio y eso ya nos avisa que está inflamada. En la porción del iris, esta es la parte pigmentaria del iris. Esta, si ven, está dorsal a lo que es el ojo y va a estar en íntimo contacto con el cristalino. Entonces, muchas de las adhesiones o sinequias o fibrina se puede llegar a acumular aquí, haciendo que se hagan puentes de adhesión entre la pupila y el cristalino, generando glaucomas malignos o sinequias donde podemos ver deformidades de la pupila. Ahora, sé que es difícil, pero para un buen examen de la cámara anterior, lo ideal es tener una buena lámpara de hendidura. La mayoría de los oftalmoscopios, la ventaja es que tienen una pequeña, tienen una sección donde nosotros giramos esto de un oftalmoscopio normal y nos va a dar la hendidura, que es una luz
únicamente vertical, y esto nos va a ayudar mucho a ver lo que está adentro del humor acuoso, todos los precipitados. También podemos ver tipos de pigmento adheridos al endotelio, podemos ver inclusive sangre y fibrina. Pero sí, para observar una buena cámara o tener una buena observación de la cámara, necesitamos una lámpara de hendidura o una rejilla de hendidura. Ahora, ¿cómo se tiene que observar la cámara anterior? Generalmente ponemos nuestra lámpara de hendidura. Lo que se intenta es ver con Tyndall, o sea, Tyndall es la pérdida de transparencia de los medios, ver que estas líneas sean homogéneas, ¿de acuerdo? Generalmente si nosotros ponemos una lámpara de hendidura en medios transparentes, nos tiene que dar una muy buena pared homogénea de luz. De ahí la parte negra, que es la que no ilumina, quiere decir que no hay precipitados, o sea, no se observa ningún tipo de exudado aquí adentro. Si ven, no hay polvo, no hay suciedad. Y de ahí la siguiente luz que se tiene que reflejar es hacia el iris. También esta línea tiene que ser lo más recta posible, y esto nos dice que la cámara anterior está sana. Sé que este es un ojo de humano, pero se ve mucho mejor en estas imágenes que en las de un perro. Entonces necesitamos ver una pequeña D, por decirlo así, donde esto es la transparencia de la córnea y esto va a llegar a lo que es la transparencia del iris. Entre estas dos líneas no se tiene que reflejar nada. A comparación de estas, si podemos ver aquí la córnea, inclusive se ve un poquito edematizada, aquí se ven unos puntitos que son precipitados. Si ves entre las dos líneas, tenemos aquí un tipo de polvo, que esto es un exudado de proteínas, y si ya nos vamos a lo que es el iris, pues no tiene esa línea recta homogénea. Aquí podemos ver unas ondulaciones que nos dicen que el collar del iris está inflamado. Realmente aquí está planito, el collarete del iris se va a elevar, lo que quiere decir que está inflamado, luego va a precipitar a lo que en la pupila, y de la misma manera del otro lado. Inclusive, si no alcanzamos a ver la segunda línea del iris, puede ser porque hay algún tipo de artefacto ahí impidiendo el paso de la luz. Entonces, igual manera, ponemos la lámpara de hendidura, vemos el iris, aquí la córnea también, si ven aquí tiene un grosor específico, aquí se vuelve más a engrosar, acá otra vez vuelve a ser más delgada y aquí ya está sólida. Y si vemos el iris, podemos ver que sí llega la luz, pero no llega tan clara como en esta imagen, ¿de acuerdo? Está un poquito difusa, inclusive entre las dos líneas se alcanza a ver un poco de turbidez amarilla, y pues bueno, cualquier tipo de artefacto entre lo que es la córnea y el iris no va a reflejar al iris, como en este caso, pues la sangre, ¿ok? Entonces, sí necesitamos ver profundidad de cámara, que sea parejita, que sea esta D perfecta. Digo, no va a ser perfecta en algunos casos, pero sí tiene que ser lo más ideal. No tienen que ser Cs ni Ws ni nada. El Tyndall o flare es lo que me refería con este humo o precipitados entre las dos líneas de lo que es la cámara, la lámpara de hendidura. Y todos los tipos de exudados pues podemos tener desde fibrina, hipopión e ifema, que ahorita vamos a ver cómo se ven cada uno. Generalmente la fibrina va a ser la primera en exudar cuando tenemos una inflamación. Entonces, ¿cómo se va a ver la fibrina? Aquí tenemos nuestra lámpara de hendidura entrando a córnea, se ve ligeramente difusa a lo que es en la medial de la córnea, y de ahí nos vamos hasta el iris y no alcanzamos a ver cómo llega perfectamente la segunda línea. Entre esto se tiene que ver como humo de cigarro. La fibrina no precipita, se queda flotando en lo que es la cámara anterior y se puede adherir a los bordes de la pupila. Generalmente cuando empezamos a ver fibrina quiere decir que es una etapa temprana, que el paciente acaba de empezar con su problema de inflamación y que esto lleva apenas unos días. También podemos ver hipopión, que el hipopión sí cae, el hipopión se precipita, genera lagunas color blanco, que yo le digo que este es humo de cigarro y este es humo de vaporizador. Sí cae, sí precipita,
Generalmente es secundario a leucocitos y células inflamatorias que decaen por el peso, únicamente peso molecular de estas células, a comparación del humor acuoso. Esto, ya cuando tenemos un hipopión, quiere decir que ya lleva al menos una semana la infección. Y podemos tener ifema, que es sangre atrapada en cámara anterior. Aquí tenemos dos tipos de ifemas. Tenemos un ifema que es de glóbulos rojos, como tal, glóbulo rojo entero, que este va a decaer o va a precipitar en el humor acuoso por el hecho de que también son células grandes y tienen mucho mayor peso. O podemos tener hemólisis. Entonces, cuando hay hemólisis, todo el ojo se va a ver rojizo y no va a precipitar nunca, ¿de acuerdo? Porque todo el humor acuoso está literalmente pigmentado con hemoglobina. Funciona exactamente igual que lo que hacemos en los tubos cuando hay hemólisis. Lo podemos pasar a través la luz de un costado al otro. Por ejemplo, si es sangre entera, a la hora de poner nosotros nuestro oftalmoscopio de costado, de un lado, e iluminamos lo que es medial al ojo o viceversa, la luz no va a llegar a penetrar la córnea. Nosotros metemos la luz y la luz se queda atrapada dentro del ojo, eso es sangre. Si nosotros iluminamos el ojo y brilla todo el ojo rojo, o sea, si el ojo se brilla rojo y por acá podemos ver una bengala, se ve como un tipo de bengala roja, eso es hemólisis. Entonces, para lo que es ifema, pasamos la luz de costado a costado. Si no pasa la luz y se ve oscuro, es sangre. Si pasamos de un lado y el ojo se ilumina color rojizo, fósforo, y aquí se alcanza a ver como un tipo de C roja iluminada, es hemólisis. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque generalmente cuando hay hemólisis, pues nos vamos a enfermedades que pueden llegar a causar hemólisis. Si es sangre suelta, la mayoría es traumático. También tenemos que observar lo que es el tamaño, simetría y localización de la pupila. La pupila nos dice mucho. Tenemos que ver que sea pareja, que sea redonda, que no tenga tantas arrugas, por decirlo así, estas indentaciones en lo que es el collarete. Tiene que ser liso, no tiene que tener estas protusiones. Realmente se va a adherir en todo el limbo y solo tiene que dejar la porción medial abierta. O podemos encontrar este tipo de iris que están como, que les digo yo, de ropa vieja o ropa rasgada, que nos dicen cronicidad o genética. Son las únicas dos causas, cronicidad o genética. Entonces siempre hay que fijarse en la forma de la pupila. Ahora, dentro del iris tenemos que ver color. Esto es muy importante preguntarle al propietario, ¿qué color tenía los ojos su perro? Porque eso nos ayuda mucho a ver si hay cambios de coloración en el iris. Tenemos que ver que sean excelentes, o sea, el iris tiene que ser simétrico, la pupila tiene que ser redondita, tiene que tener la misma distancia de diámetro de lo que es un vórtice lateral a un medial, ventral y dorsal. O sea, es un reloj perfecto. No tiene que tener ningún tipo de mancha, nada. Y tiene que ser, la mayoría de ellos son muy lisitos. Si ya vemos alguna masa obstruyendo el iris, pues eso ya es anormal y tenemos que ponerle atención a lo que es la uvea, ¿ok? Tiene que ser un color parejo y sobre todo revisar el collarete del iris. Generalmente el iris tiene 3 secciones, que es el limbo iridal, que generalmente son más oscuros, el collarete, que es la sección media del iris, que esa sería esta porción. El collarete del iris es donde pasa la vena iridal. O sea, la vena llega por acá, le da la vuelta aquí al iris y se va para acá. Y de aquí, de esta forma, hace lo mismo. Si nosotros vemos inflamación en el collarete, quiere decir que esta enfermedad viene del sistema central, o sea, es una enfermedad sistémica. Si nosotros vemos inflamación en borde pupilar o limbo, es inflamación meramente del ojo sin nada que ver con nada sistémico. Entonces, sí hay que ver el collarete, ¿de acuerdo? Siempre va a ser lo primero que se va a inflamar si es una enfermedad sistémica, ¿ok? Y bordes
si es una enfermedad intraocular. Y siempre observar la forma de la pupila, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está discórica. También tenemos que observar masas o quistes. Generalmente en algunos es muy sencillo, que están aquí a simple vista, como si fuera este ojo. Hay unos que nos observamos, apenas lo iluminamos y vemos esta masa enorme ahí en cámara anterior. Pero hay otros que están escondidos atrás de la pupila. Entonces, si piensan que el iris está inflamado, que por ejemplo aquí lo que hacemos es que con la lámpara de hendidura nos va a dar un iris muy parecido a este. Entonces vamos a poner la lámpara de hendidura y si nosotros vemos cualquier tipo de elevación en el iris con la lámpara de hendidura, tenemos que dilatar al paciente, o sea, dilatarle la pupila para que a la hora de que se dilate podamos ver si atrás del iris hay escondidos tipos de masas que nos deja ver a simple vista. ¿Ok? Puede estar superficiales, estromales o ya lo que es ciliares. ¿Ok? Entonces tenemos que usar midriáticos. Si no hay midriáticos o el paciente tiene una uveitis tan severa que los midriáticos le están haciendo cosquillas, ya nos vamos a realizar un ultrasonido ocular, que en el ultrasonido salen estas masas bastante bonitas, o sea, se ven muy evidentes en lo que es iris y collarete de iris. Ahora, ¿qué enfermedades del tracto uveal son las más comunes en veterinaria? Tenemos las congénitas, que son las más fáciles de diferenciar. También tenemos degenerativas ya por edad y neoplásicas. Generalmente así es como se dividen estas enfermedades y vamos a ir una por una. Vamos a empezar con las que son congénitas, las que vienen desde el nacimiento. Hay una enfermedad que se llama aniridia. Aniridia es ausencia total de iris. Esta es una enfermedad genética y ¿cómo se va a observar? Meramente es un ojo azuloso que cuando nosotros lo iluminamos podemos ver este tipo de telarañas que son los remanentes de iris, o sea, lo que poquito que se formó del iris, y podemos ver perfectamente el cristal expuesto. Entonces tenemos aquí el cristalino, todo esto azul es el cristalino, y estos son los procesos zonulares que agarran al cristal en su lugar. Es una enfermedad muy rara, la verdad es que ya está desapareciendo y está desapareciendo a propósito porque pacientes con esta enfermedad se recomienda ya no reproducir y se ha considerado que es un paquete 6 estromal del ADN lo que causa este problema. Les digo, es muy raro, pero yo al menos aquí en México me ha tocado ver solo uno, fue un chau chau con aniridia y pues por supuesto que estos pacientes casi no abren los ojos porque tienen fotofobia, ya que no pueden regular el paso a la cámara anterior y pueden llegar a ser muy deficientes visuales. La otra que generalmente es más común en caballos, pero podemos ver en estos pacientes que tienen ojos azules, es algo llamado hipoplasia irídica. ¿Qué es esto? Es solamente un adelgazamiento, siempre es ventral al iris, que no se genera o no se forma bien. Generalmente tienen forma de sonrisa o de media luna, y lo que se va a diferenciar es que todo el iris va a estar homogéneo, muy bonito, y ventralmente va a tener esa sonrisa que es generalmente hipopigmentada, o sea, nacen sin la porción dorsal del epitelio del iris, y inclusive en algunas secciones podríamos alcanzar a ver lo que es la cámara anterior, cámara posterior del ojo. Algo muy clásico en estos es que a la hora de que este iris es tan delgado, recuerden que esto trae músculo, no alcanzan a tener una miosis, por decirlo, tan fácil. Generalmente el ojo del caballo es horizontal, y a la hora de que tenemos este tipo de hipoplasia de iris, al no tener tanta fuerza, el iris se cae o no llega a generar una miosis muy buena. ¿Ok? La mayoría de estos, que generalmente son caballos, generan fotofobia.
y discoria es cambio en la forma de la pupila. Ahora, este sí es más común en perros. Los ligeros colobomas de iris. Coloboma se refiere a ausencia de o falta de una porción de. Entonces, coloboma de iris es una falta de porción de iris. Generalmente es muy común en ojos claros. Muchas veces se confunden con pequeñas pecas y ya cuando uno lo observa bien podemos ver que simplemente ciertas secciones del iris no se formaron y tienen esos huecos, ¿ok? Nosotros iluminamos el ojo y por acá nos va a salir el reflejo de la retina. Siempre estos pacientes van a tener discoria porque estas secciones, al no tener una buena contracción, el ojo va a tener una pupila muy deforme. Hay ciertos casos tan severos que puede faltar toda una sección del iris, donde estos pacientes de igual manera generan fotofobia a largo plazo y no enfocan correctamente. Es algo de nacimiento, la realidad es que no hay nada que hacer. La realidad es hay que decirle al propietario que este paciente no se puede exponer tanto a la luz del sol porque se puede llegar a degenerar su retina y que use lentes o de radiación UV para que pueda enfocar mejor, porque a la hora de exponer el ojo a tanta radiación, literalmente el ojo ya deja de aceptar tanta luz y te va a generar lo que es como un flashazo, esa sensación de flashazo todo el tiempo. También tenemos coriectopia. La coriectopia es un nacimiento o mal nacimiento de lo que es la hendidura del iris. Entonces, la pupila, en vez de abrirse genéticamente en lo que es el centro, se va a abrir en las periferias. ¿Ok? Esto es un ojo meramente casi no visual, ven muy poquito porque no está centrado, puede llegar a generar glaucomas y es extremadamente raro, excepto en merlés. O sea, en perros tipo merle, o sea, estamos hablando de pastor australiano, gran danés. Esto es algo bastante común, que dicen, no, es que mi perro es como medio tonto, no es que sea tonto, tiene deficiencia visual, sí, entonces le cuesta mucho trabajo atrapar cosas o enfocar muchos objetos, sobre todo pequeños, y la mayoría de estos pacientes chocan mucho con cosas muy altas. Todo lo que esté a nivel de piso lo ven perfectamente, o sea, ellos ven de su nariz para abajo. Todo lo que sea dorsal siempre se van a estar pegando que con la silla, la mesa, con la mano del propietario. Entonces siempre hay que ver dónde está la pupila. De igual manera, esto no hay nada que hacer quirúrgicamente. Hay estudios donde se ha intentado abrir el iris, o sea, hacer una iridectomía para abrir la pupila y que tengan un mejor campo visual, pero al final acaban igual. El abrir también tanto el iris puede generar lo que es este tipo de colobomas y fotofobias a largo plazo. Entonces ahora sí que hay que valorar al paciente si realmente lo requiere forzoso. La discoria es una anormalidad de la pupila. Puede ser congénita, como en este gatito, que lo que sucedió en él es que su iris nació bastante bien y justo donde hay ¿cómo se llama este? Un nubi. Un nubi es una mancha de iris. Esto genera un adelgazamiento de lo que es el músculo contractor y a la hora de que contrae la pupila podemos ver que toda la sección ventral sí la contrae, la dorsal no, solamente porque le falta una porción muscular. Esto es genético, la mayoría de estos discorias genéticas las causa el ojo azul o cualquier tipo de paciente pseudoalbino. Y también podemos tener discorias que son adquiridas por inflamación, por uveitis. Generalmente se queda atrapado el iris con el cristalino, secundario a fibrina, inflamación, todo esto se va a quedar aquí atorado, haciendo que el iris no pueda contraerse ni dilatarse correctamente, o sea, lo secuestra, haciendo que las pupilas pues ya no sean homogéneas, sino se van a ver un poquito extrañas, pueden ser en forma de D, en forma de X, hay algunos que se quedan dilatadas por completo, hay otras que se quedan mióticas, y todo va a ser por sinequias que atrapan el borde pupilar del iris
con el cristalino, o inclusive pueden estar atrapando lo que es la cámara anterior con el iris. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Pues fácil. Esto es, generalmente lo van a detectar al nacimiento, no son pupilas que el propietario diga, ah, sí, eso es normal, a menos de que nunca hayan tenido un gato o un perro posterior. Les llama mucho la atención al dueño, generalmente los ven cuando son jóvenes, y esto solo va a suceder posteriores a inflamación, sinequias, ojo rojo, o que les comentan que el paciente estuvo hospitalizado por tantos meses por ciertos factores, y si vemos una discoria podemos decir, ah, ok, tuvo una enfermedad infecciosa hace 2 o 3 meses. La heterocromía es el cambio nada más de coloración del iris. Puede ser en el mismo ojo el cambio, o en un ojo uno y uno, por decirlo así. Lo único importante de la heterocromía, realmente no hay mucho que mencionar. Lo importante es que siempre el ojo azul, el más claro, va a tener cataratas o va a desarrollar cataratas en temprana edad por el simple hecho de la radiación. No es lo mismo la radiación entrando a través de un tejido negro, que la mayoría de ello lo va a absorber y lo va a retener, a uno blanco que hacia el otro lado pues prácticamente pasa hasta un 80% de la radiación. Entonces, ojos con poquito azul o ojo azul severo, o sea, ojo azul completo, tienen más probabilidades de tanto desarrollar esclerosis nuclear, que es vista cansada, cataratas, colobomas de iris, distrofias de iris, ceguera espontánea, etcétera. Todos los ojos azules son de más cuidado que el ojo castaño. Ahora, las membranas pupilares persistentes. Generalmente, digo generalmente porque no en todos es igual, cuando el cachorro cumple las 3 a 4 semanas de edad, esta membrana desaparece por radiación gamma. Entonces, radiación UV y radiación gamma hacen que estas pupilas se separen y se acomoden en el collarete, que es ese típico relieve. Déjeme regreso. ¿Dónde estaba? Acá está. Esta cosa que se ve aquí, que se parecen montañas, si no un día chéquense su propio ojo, todas estas montañas que se ven aquí, eso era la membrana pupilar. A la hora que nosotros abrimos el ojo y el músculo se empieza a contraer y a dilatar, se separa y cae, se retrae y deja estas venas aquí como regadas en lo que es todo el iris. Pero en ciertos pacientes esto no sucede, se quedan pegadas todavía y nunca se sueltan, son extremadamente elásticas y no tienen sangre interna. Estas no tienen nada de sangre adentro, lo que es una vena seca, por decirlo así. Y generalmente se dice que ya se van a quedar para siempre pasando las 6 semanas de edad. Si a las 6 semanas de edad esto no se ha desprendido, eso ya se va a quedar ahí. Podemos entrar y recortarlas, pero no tiene nada de caso porque ya dejan manchas y sinequias y solo vamos a someter al ojo a una cirugía pues realmente innecesaria. No les causa nada de incomodidad, pueden vivir toda su vida con ellas. Hay varios tipos de sinequia. Tenemos lo que es de iris a iris. ¿Qué es el iris a iris? Aquí no lo tengo, pero acá sí. Iris a iris. Lo que sucede es que a la hora de desprenderse las venas se combinan y en vez de caer en lo que es alrededor del collarete, se precipitan en medio o pueden entrecruzarse de un lado al otro. Entonces generan este tipo de, por decirlo, sinequia, pero no es sinequia, es la membrana pupilar persistente que está tocando lo que es del iris hacia el otro iris. También tenemos lo que es iris a lente. El iris a lente generalmente va a dejar manchones. Entonces tenemos que son membranas pupilares persistentes que de igual manera en vez de caer sobre el collarete, caen hacia el cristalino y generan este tipo como de poleas hacia el cristal. Estas son las más comunes que pueden llegar a generar cataratas a temprana edad. Entonces, si nosotros vemos un iris a lente,
Sí lo podemos recortar, pero hay que darle mantenimiento al cristalino para que la cápsula no se rompa. Tenemos iris a córnea, que son las que más llegan a consulta, y eso es porque deja algo llamado leucoma. Cuando tenemos del iris a la córnea, siempre va a dejar leucoma. ¿Qué es leucoma? Manchas blancas justo en la entrada de la membrana pupilar. Entonces, vamos a tener estos agarrones de lo que es el iris a la córnea y siempre van a dejar estos leucomas, que es ese puntillo blanco. ¿Ok? Ese puntillo blanco ya no desaparece, ni con cirugía ni nada. Es una fibrosis que se generó en el endotelio y va a ser muy difícil deshacerse de ellas, más porque el endotelio no lo podemos tocar casi por el hecho de que no se regenera. Entonces no lo podemos nada más estar retirando por meramente cosmética. ¿Ok? Entonces sí se pueden retirar, o sea, se pueden recortar todas las membranas pupilares, pero el daño va a estar hecho ya. ¿Ok? Y tenemos la axial lenticular, que en ellas, la mayoría de ellas dejan manchas negras. Entonces, la axial lenticular es que axialmente de la pupila van a raspar lo que es la cápsula del cristalino y van a dejar solo brochazos negros. Y aún así, esta mancha es una membrana pupilar persistente. Hay algunos que me dicen, no, es que tiene ahí como una catarata negra. Y ya cuando lo observamos, no solamente es una axial lenticular, no les pasa nada, estas generalmente no son tan graves, no hay que operar, no generan catarata, nada más los pacientes pues ven un punto negro en su visión, pero no se realizaría ningún tipo de procedimiento quirúrgico para retirarlas, a menos de que se someta a una cirugía de cataratas. Denme un segundito, denme un segundo. Ok, vamos a las degenerativas. Las degenerativas, así como dice, esto ya es con la edad. Son ya los rayones que dejó la uveitis o los rayones que dejó la vida. Y la primera es la atrofia de iris. Cuando nosotros tenemos una catarata bastante grande, ya con procesos, ¿cómo decirlo?, como rocosa, como piedra pómex, obviamente el iris, al estar contrayéndose y dilatándose, es un efecto de lavadero. Entonces, el iris se va a estar talle y talle y talle con lo que es la piedra pómex, que es la catarata, y va a hacer al iris más delgado y más delgado y más delgado hasta que se rompe y deja esta apariencia de ropa vieja. ¿Cómo diferenciarlo? Por la edad. Obviamente estos ojos ya son ojos muy viejos, que llevan cataratas muy viejas y que con el transcurso del tiempo esto ha ido haciendo una degeneración tan severa que la dejan como ropa vieja. Ahora, al tener el músculo ya literalmente desgarrado, estos pacientes ya no contraen la pupila. O sea, son pacientes que definitivamente no van a contraer la pupila, no es que estén ciegos, sino que el iris ya no funciona, ya no tiene la suficiente fuerza y la mayoría de ellos van a tener esta cara. Esta cara es la cara de la fotofobia. Entonces, pacientes que llegan y no, pues es que siempre hace los ojos chiquitos, eso es malo. Generalmente los chihuahuas güeros, que ya les digo, siempre traen esa cara como de ojo pequeño. Si les pregunta al propietario, oiga, ¿y cuando sale a la luz no hace el ojo pequeño? Uy, sí, todo el tiempo trae los ojitos bien chiquitos. Entonces preocúpense porque a lo mejor tienen una catarata en un costado y el hecho de contraer y dilatar está atrofiando el iris y se lo va a llevar. O sea, se lo va a empezar a desgastar y a desgastar y a desgastar. Se rompe y ya llega a este grado. Ahora, tener fotofobia, bueno, no sé si alguna vez han tenido fotofobia, pero es terrible. No puedes vivir con la vida, te la pasas encerrado todo el día en un cuarto. Entonces, pues es muy mala vejez, porque estos pacientes, ya les digo, son viejos.
y no es muy confortable también para el propietario el saber, no, es que mi perro ya ni quiere salir a pasear porque siempre anda buscando un hoyo negro en donde meter la cabeza. ¿Ok? Entonces, atrofia de iris, generalmente pacientes viejos que hacen ojo pequeño siempre que lo sacan a pasear o al sol. Ahora, los quistes uveales. Esto es bien común en el Golden y en el Boston. Siempre me llegan, oye, es que tiene ahí como una burbuja negra. Son quistes. ¿Qué quiere ser un quiste uveal? Recuerden que aquí atrás del iris hay un epitelio pigmentado que generalmente es de este color. Ahora, como habíamos platicado, el agua se genera del otro lado del iris, le da la vuelta por la pupila y se filtra por esta sección anterior del ojo. A veces en esos flujos el epitelio pigmentario se levanta poquito y empieza a chupar agua y a chupar agua y a chupar agua y se empieza a hacer como un paracaídas hasta que se rompe y genera estas burbujitas de pigmento, que literalmente es humor acuoso atrapado en una burbujita de pigmento. No hay más. No son malignos. La mayoría de ellos los iluminamos y podemos pasar la luz hacia el otro lado, que es lo que los caracteriza. Los iluminamos y podemos ver cómo la luz los atraviesa, porque es un vil globito de agua. Esto les digo que es bien común en lo que es el golden, porque el golden tiene un epitelio pigmentado muy débil, entonces a cada rato se está desprendiendo ese pigmento y genera estas burbujitas o quistes uveales llenos de líquido de humor acuoso. Entonces, ¿cómo se eliminan? Realmente no son malignos, esos pueden estar ahí flotando como foco de Navidad. Hay de estos que son medianos, hasta tenemos unos súper chiquitos como de este tamaño. Y mientras no obstruyan la cámara o el filtraje del ojo, se pueden quedar ahí. Si son muy chiquititos se puede usar láser del CO2 o láser JAX. O si ya son de mediano tamaño, generalmente entramos por el limbo, entramos con una aguja del 27 y así como fácil, apenas la aguja lo toca, ¡boom! Y se poncha. Entonces todo este epitelio pigmentado que queda ahí, que sería como la bolsita del globo, va a ir flotando, se va a pegar por acá y lo único que te va a dejar, deja ver si se quita, es esa mancha negra. O sea, es una pequeña mancha negra, no le afecta en lo absoluto al ojo, solo queda ahí como un fósil atrapado en el iris y es puro pigmento. Ya hay a veces malos casos donde van y se estrellan contra el cristalino y pues dejan ahí su mancha negra. ¿Ok? Si ya son muchos, se pueden absorber con el faco, pero generalmente para una absorción con el faco mínimo tienes que tener 8 para que valga la pena la incisión y todo el manejo, porque esto es, como es benigno y no les altera en absoluto, no pasa nada. Hay unos quistesotes que luego se hacen atrás del iris y para poderlos observar pues hay que dilatar muy bien la pupila. Ahora, ¿qué neoplasias tenemos también en la uvea? Tenemos dos tipos, tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias quieren decir que son meramente neoplasias oculares, o sea, ¿cómo se llama? Son directas del ojo, no son metastásicas ni no. Ahí se generaron, ahí se van a quedar y muy rara vez van a ser metástasis. ¿De acuerdo? Tenemos como primero el adenoma o carcinoma, que es muy común en felinos, generalmente felinos ferales, que se han expuesto mucho a lo que es el sol. Estos generalmente se van a generar atrás del iris, pero con la lámpara de hendidura pues vamos a poder ver que es liso y de repente nos va a dar una protusión. Cuando vemos la protusión de la lámpara, la dilatamos y en la mayoría de ellos vamos a encontrar estas masas que yo les digo que son como cerebros, pequeños cerebros atrás escondidos de la pupila. Esta bola en forma de cerebro con ligero así como consistencia rugosa, con muchas venas, muy cerebrales, les digo, siempre parecen como tipo cerebros, es muy seguro que es un carcinoma. ¿Ok? Les digo, muy rara vez hacen metástasis a lo que es anexos, pero siempre hay que tenerlos monitoreados. También tenemos melanomas,
que generalmente son oscuros, pueden estar adelante, atrás. Estos melanomas pueden salir inclusive en retina, en la coroides, en el cuerpo ciliar, atrás del iris, anterior del iris, y siempre se van a ver como esas bolas negras que no pasa la luz. Eso es lo que lo diferencia de lo que es un quiste uveal. Nosotros le metemos luz a este tejido y nunca la luz lo va a penetrar porque no están llenos de líquido, están llenos de células, entonces es una real masa. Se le puede meter una aguja del 25, puncionar, mandar a patología la punción y te dicen si es maligno o benigno. Y por último, el que yo más le temo es el sarcoma. El sarcoma se va a desarrollar en toda la periferia de lo que es la uvea o todo el tracto uveal. O sea, es un tumor que crece muy parejito, va a rellenar todo el iris se va a empezar a desintegrar y se va a generar este tumor intraocular. Este sí pasa atrás a lo que es el segmento posterior. Es extremadamente doloroso porque lo que hace es obstruir por completo el ángulo y generar glaucoma. Creo que... A ver, déjenme ver. Aquí tantito. Acá está. Por ejemplo, este es un gatito que tiene sarcoma. Aquí tiene una úlcera, esto es por resequedad. Pero adentro del ojo siempre va a crecer esa masa. Es extremadamente doloroso para el paciente. La verdad es que este gato, yo les dije que lo nuclearan hace un año, casi, y no se han dejado los propietarios. Es un gato muy querido, pero pues esto duele bastante. Y esto sí se puede llegar, si la córnea se rompe, se puede llegar a infiltrar a lo que es fuera del ojo, pero solamente porque crece extremadamente rápido. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles tenemos como secundarias? El linfoma. Linfoma es muy agresivo en ojo. Generalmente el linfoma se va a caracterizar así. Por primero, va a generar hemorragia generalizada ocular. ¿Ok? Es una uveitis sangrante, o sea, hemorrágica, donde nosotros pasamos la luz y nos va a dar tanto hemólisis, o sea, transparencia del ojo, y nos va a dar glóbulos rojos enteros. Entonces vamos a ver un ojo rojo con una laguna roja. La mayoría de ellos sí infiltra lo que son tejidos perioculares e inclusive se puede ir hasta cerebro. La mayoría de ellos, les digo, generan las dos, hemólisis y sangre suelta. Ahora, ¿qué hay que hacer con este tipo de linfomas? Inmediatamente irse a linfonodos regionales. Si el ojo derecho lo ven así, o lo ven así totalmente rojizo, palpen el linfonodo regional. Si el linfonodo regional está aumentado, es linfoma. Así de sencillo. Es muy drástico, el ojo reacciona extremadamente agresivo al linfoma, sangra mucho, es un ojo totalmente rojo, palpan linfonodos, si está aumentado, prácticamente es un linfoma. Hay que hacer punción del linfonodo regional para descartarlo. El ojo se puede llegar a salvar, ¿sí? Hay que mandarle esteroides por mucho tiempo, limpiar la cámara con midriáticos, etcétera. Pero estos pacientes van con tratamiento de por vida de algún esteroide, puesto que el linfoma pues es agresivo. Entonces puede volver a sangrar, inclusive del otro ojo, entonces siempre lo manejamos con esteroides para que la uvea no se inflame y no vuelva a sangrar. Ahora, vamos a otras alteraciones que son también comunes en la clínica y lo llegan a preguntar los propietarios, que son las manchitas negras. Hay unas que se conocen como iris nevi, que solamente son manchitas de pigmento en lo que es el iris. No son malignas, no tienen elevaciones, generalmente estas ya las traen desde nacimiento, tantito tejido pigmentario que generalmente debería de estar atrás de la pupila, que migró y se incrustó cranealmente, nada más son pecas. ¿Ok? ¿Qué son? Son pecas. Lo que lo hace un iris nevi, no crecen
empezaron desde el nacimiento y no tienen relieve, solo son manchitas en el iris, ¿ok? Se recomienda que a los iris nevi se le tenga un registro fotográfico. ¿Por qué? Para ver nada más que no estén creciendo, porque estos pueden ser precursores a melanomas. Entonces, nada más estar vigilando que la mancha no crezca, que se mantenga lisa. Ahora tenemos lunar iris o freckle peaky, ¿se llama? Freckle peaky. Ajá. Bueno, freckle peca. Esto literalmente es un depósito de melanina. También es benigna, sin elevaciones, sin crecimiento. Lo que lo relaciona, lo diferencia con el nevi, es que el nevi son como chispitas de chocolate y aquí sí ya es un trozo de galleta grande. Entonces generalmente se dice que tiene que ser mayor a 1/8 del tamaño del iris para considerarse un lunar iris. También son lisos, no tienen elevaciones, generalmente no cambian de color, se mantienen de ese color y los pueden conservar durante toda su vida. Aún así, siempre tenerles un monitoreo del avance para que no vaya a crecer, etcétera, ya que luego son precursores de este famosísimo melanoma uveal. ¿Y cómo se ve un melanoma uveal? También se va a ver como un freckle, se va a ver como un nevi. La diferencia es que esta sí tiene elevación. Entonces nosotros iluminamos a este iris en la zona donde está pigmentado y no va a estar lisito. O sea, generalmente imaginemos que el borde de la foto es el iris, siempre donde va a estar la mancha se va a elevar. Entonces, si son varias manchas como en este aspecto, entonces entraría la luz, se eleva, cae, se eleva y cae la luz. Cuando ya tienen elevaciones, ya es muy seguro que sea un melanoma. ¿Ok? Estas, en cuanto van creciendo, generan una apariencia de terciopelo. Entonces, si nosotros ponemos la luz, igual manera aquí, la luz va a entrar, o sea, con la lámpara de hendidura, va a llegar la luz de hendidura, va a tener un bote aquí, la luz va a seguir plano, y otro bote, pero este bote se va a ver como si fuera literalmente un pedazo de terciopelo pegado en el ojo. Cuando ya se ven aterciopelados, es que generalmente son malignos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estos melanomas? Son muy agresivos, generalmente no hacen tanta metástasis, se quedan adentro de lo que es el iris, pero sí pueden generar lo que es inflamación, sangrados o glaucoma. Entonces, siempre tenerle un monitoreo fotográfico para ver cómo va creciendo y si ya es muy grande, como en este aspecto donde ya literalmente tenemos masas, la pupila está dilatada porque este paciente ya no ve, ya es demasiado grande el tumor, tenemos que hacer puncional linfonodos regionales, se recomienda radiografías de abdomen y de tórax solo para ver que no haya realizado metástasis, aunque en la mayoría de los casos este tumor se queda dentro del ojo. Si ya lo ven infiltrándose a la esclera, ya se preocupan y ahí sí, forzosamente, son punción de linfonodos, radiografías de tórax y abdomen. Si esta mancha ya no nada más está en el iris, sino que ya la ven en la porción blanca, sí se necesita el estudio completo. Si son pequeñas, como en este grado, se le puede hacer láser, podemos hacer iridectomías. Por ejemplo, si este paciente tuviera solo este melanoma, se entra al ojo, se retira esta porción del iris y ya con eso quitamos lo que es el melanoma. El problema es que sangra mucho, si no retiramos bien o no hacemos una inspección de atrás del tejido, podemos nosotros generar lo que es la metástasis, o si ya en casos severos donde ya el ojo está doloroso, ya es ciego, ya le molesta ese tumor adentro, pues sería enucleación. ¿Ok? Ahora, hay un tipo de melanoma que es amelánico. En perros también es muy común. En gatos, aquí lo importante es que en gatos más o menos como un 40% hace metástasis a linfonodos regionales y el melanoma canino solamente como un 8 o 9%, es muy poquito la cantidad de metástasis,
pero en ellos nos asustan más porque hay amelánicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que son melanomas sin melanina. Entonces se ven como esta granulación rosácea que a veces nos hace pensar de que tienen un hipopion, un ifema, y a la mera hora cuando ya lo revisamos o mandamos esteroides se reduce pero no desaparece. Entonces puede ser un melanoma amelánico. En perros aparecen arriba de los 9 años y los más comunes son el golden, el boxer y el pastor alemán en generar este tipo de tumoración. Ay. No sé si me permiten 2 segunditos, voy a hacer una parada técnica. Listo, una disculpa. Ok, vamos a irnos a lo que es ya como tal la uveitis anterior. ¿Qué es una uveitis anterior? Inflamación de la uvea que se está reflejando en la cámara anterior, o sea, ángulo, procesos ciliares, iris y ángulo de filtración. ¿Cuáles son los signos que tenemos que ver para una uveitis anterior y decir esto es una uveitis anterior? Ok, el Tyndall, que es la transparencia del humor acuoso, va a estar alterada. Vamos a tener miosis, que es contracción de la pupila, inyección epiescleral causada por la inflamación de la uvea, fibrina en cámara anterior, ifema, cambio de color del iris, sinequias o inclusive iris bombé. Ahorita vamos a ver todos los signos clásicos de una uveitis anterior. Entonces, Tyndall, como les había dicho, es esta opacidad entre las dos líneas, la que se refleja en la córnea y la que se refleja atrás en el iris. Si ustedes ven precipitados o simplemente alcanzan a ver esta nubosidad o humo de cigarro entre ellas, es Tyndall positivo. Y a veces así nos llega el paciente y dicen, no, pues es que no le veo nada. Ponemos la lámpara de hendidura y ya tiene ahí infiltrados en el humor acuoso, entonces esto va para una uveitis severa. Entonces, ¿qué son? Son precipitados de proteínas, generalmente aumentan o salen por la permeabilidad de los vasos sanguíneos de la uvea. Este va a hacer que el tejido pigmentario se abra, lo que va a hacer que se extravasen o salgan a través de los vasos estas proteínas. Entonces, esto es el signo clásico de la uveitis. Si ustedes tienen Tyndall positivo y ningún otro signo, es uveitis. Así de sencillo. O sea, ven este humo o el humor acuoso está sucio, es uveitis. Sí, de que sí o sí. Vamos a tener también miosis, que es una pupila totalmente contraída, espasmódica, que inclusive les bajamos la mayor cantidad de luz y la pupila sigue contraída. Entonces, esto es por las prostaglandinas del músculo contractor. Es muy dolorosa tener el iris contraído, ¿por qué? Porque es un músculo. O sea, esto es un calambre adentro del ojo. Esto les duele mucho a los pacientes. Si alguna vez les ha dado un calambre en la pantorrilla, imagínense eso adentro del ojo. El músculo está totalmente contraído, tiene un espasmo, no se relaja y la única manera de hacer es con midriáticos. Vamos a relajar ese iris. A la hora de relajarlo, la pupila va a estar, el músculo va a estar más relajado y el dolor va a bajar. Ahora, esto es importante y esto les va a ayudar mucho. Si la terapia que le están aplicando al ojo es correcta, el iris se va a relajar. Y eso nos ayuda mucho a ver si la terapia está bien. A veces no mandamos midriáticos, simplemente decimos vamos a administrarle esteroides, cortisona, etcétera,
y lo vamos a ver el día de mañana. Si para el día de mañana el iris, aunque todavía sigue contraído, pero ya está un poquito más dilatado, quiere decir que el tratamiento va bien. Si la ven contraído al mismo grado, entonces el tratamiento está mal y necesitamos cambiar el tratamiento inmediatamente porque no va a resolver. Esto nos ayuda mucho. Entonces, ya que la pupila se empieza a relajar por sí sola y ya dimos, ok, entonces el tratamiento sí está funcionando, ya le mandas el midriático para que se relaje por completo. Vamos a tener también lo que es inyección epiescleral, que se conoce como el famoso borde de cepillo. Generalmente la V a nivel del limbo desaparece, la córnea no tiene vascularización, pero empieza a inflamarse. A la hora de inflamarse genera estos vasos sanguíneos muy clásicos que parecen, todos son paralelos, todos son horizontales uno al otro, todos van alrededor de lo que es el limbo, no van a correr más porque son vasos cortitos y van a generar esto que yo le llamo el anillo de fuego. Si nosotros vemos el anillo de fuego alrededor del limbo, es uveitis. Así de sencillo. La EV está inflamada, está haciendo que los vasos sanguíneos cortos salgan de su posición para darle mayor espacio y mayor aire a la uvea porque ya los vasos internos ya son insuficientes, entonces se expanden. ¿Ok? A estos, aunque les apliquen fenilefrina, no van a desaparecer. Hasta el momento que baje la inflamación intraocular es cuando van a desaparecer. Y tienen mucho clásico. Puede ser completo o puede ser en ciertas porciones, pero si ustedes ya ven esta línea roja de marcador en el limbo, eso es una uveitis. ¿Ok? Fibrina ya la habíamos platicado, por aquí hay más imágenes. Es ese humo de cigarro que no precipita, puede estar adherida a la pupila, al cristalino, a la cámara anterior, pero nunca va a caer. ¿Ok? ¿Qué nos pasa cuando tenemos un paciente así? Si no hacemos algo en ese momento, esa fibrina se va a endurecer, va a generar sinequias, o sea, la sinequia es una adhesión de los cuerpos intraoculares, lo que va a hacer es que aquí se haga un puente y generar cataratas más fácilmente. Entonces, es fibrinógeno, generalmente sale o extravasa por los vasos sanguíneos, es una nebulosa, un humo de cigarro suspendido a la mitad del ojo. Puede o no tener sangre, eso es indiferente. ¿Y cómo lo quitamos? Inyectando en la cámara anterior activador tisular del plasminógeno. Entonces, agarramos tantito activador tisular del plasminógeno, generalmente es 0.1, lo que yo agarro. Se lo inyecto a través del limbo y esta fibrina va a desaparecer y nos va a dejar menos sinequias a lo que es anterior del ojo. Hipopion también hemos hablado, que es estos precipitados de leucos que decantan, son los únicos que decantan, quiere decir que la inflamación ya es severa, o sea, ya está en una inflamación media, te ayuda a ver la cronicidad también del tiempo, estas aparecen a la semana de la uveitis o perforación, etcétera, dependiendo de lo que haya sucedido. Algunos lo confunden con pus, no, la pus es más amarilla, el hipopion es más blanquecino, como si fuera leche o suero ahí abajo decantado. ¿Cómo resuelven? Con buena antibioterapia y buenos desinflamatorios, en especial de AINES o esteroides. Va a depender mucho si hay o no hay úlcera. La desventaja es que pigmentan, o sea, sí los podemos desaparecer. Generalmente todos los hipopions pueden desaparecer nada más con pura terapia. Pero cuando se van, dejan cicatriz, dejan aquí abajo como una mancha negroide de pigmentación y eso nos ayuda a nosotros a ver si en el futuro ustedes ven una mancha ventral, siempre va a ser ventral, al ojo negra, es que ese en algún punto ya tuvo perforación e hipopio. Y eso es muy común verlo. Pacientes que ya han tenido úlceras o si no, si han tenido algún paciente con hipopio y resolvió bien, cuando regrese a consulta, observen lo que es la parte ventral y si tuvieron hipopion van a ver una mancha negra. Es lo único malo de esto es la pigmentación posterior. Y los ifemas. La sangre suelta dentro de la cámara anterior. Entonces,
Cuando hay varios tipos de ifema, pero esto es lo que les digo que hay que distinguirlo. Charco de sangre abajo, sangre suelta. Si hay sangre suelta, generalmente es traumática por algún vaso, se rompió, se dejó libre la sangre, cicatrizó, entonces se queda este tipo de laguna allá abajo. Hemólisis, lo que les digo, es un ojo brillante rojo y se ilumina por completo todos. Todo se ilumina y van a ver bueno, es que la luz viene un poquito así, pero van a ver esta sed de fuego que se va a transparentar en todo el ojo. Esto quiere decir que es hemólisis. Para las hemólisis, enfermedades, todas las que generan hemólisis van a tener que ser descartadas en este aspecto. Y el ojo rojo, cereza donde no pasa la luz. Cuando ya no pasa la luz, si ven, este es un rojo fósforo, este es un rojo opaco. Sé que la imagen no es muy buena, pero un rojo opaco donde la luz no penetre y no brille el ojo. Si ven, esto parece como un foco prendido, este es un foco apagado. Esta es generalmente sangre totalmente suelta dentro de cámara anterior, generación de coágulo severo, y la mayoría de estos ojos rojos opacos hay que descartar el hecho de que tenga un desprendimiento de retina, porque ojo rojo opaco, que es una hemorragia activa severa, generalmente es secundario a desprendimiento de retina, entonces hay que hacer ultrasonido. Y por ejemplo, este es un tipo de coágulo de un paciente. También nos ayuda a ver la oxigenación, no se crean, luego lo utilizo para eso. Sangres muy rojitas cereza, puedo decir prácticamente que es un paciente bien oxigenado y que está bien del corazón. Entonces, en estos no descarto, no pienso más bien en ningún problema cardíaco. Pero si ya me llega este coágulo rojo, negro, oscuro, estoy casi seguro que este paciente tiene un problema cardíaco o respiratorio, solamente por el color de la sangre en lo que es el ojo. Te dice mucho el color, en cuestión de que si es cardiópata o no, o tiene un problema de asma o de tipo de oxigenación sanguínea. Cambio de color. A mí me ayuda bastante para ver si la gente me está mintiendo, prácticamente, porque el cambio de color te dice cronicidad, ¿ok? La rubeosis es rosa, no es roja. La rubeosis te va a dar un ojo ligeramente rosita, ¿ok? Esto te quiere decir que lleva el paciente días. Por ejemplo, esta porción de este iris de acá, esta de aquí, es rubiosis, ¿vale? Rubiosis días. Ahora, rayos rojos, se ve perfectamente las venas, rayos rojos, sobre todo en el collarete, rayos rojos, semanas. O sea, esto es cronicidad del ojo, semanas. Y ya cambio total del ojo, cambio total de color del ojo, con ese aterciopelado en lo que es el iris, todo el iris, te dice que es meses. Entonces, sí nos puede ayudar a ver la cronicidad. A veces me llegan, no, es que le salió ayer. ¿Esto? ¿Le salió ayer? Sí, desde ayer está así. No es cierto. No, ya, o sea, esto ya lleva meses, o 4 semanas mínimo sí lleva. O sea, ya cambio total del ojo, que ya quiere decir que hubo hemorragias a través del epitelio pigmentado y todo el iris se va a pigmentar de hemoglobina y va a generar esa sensación de terciopelo cuando lo vemos con la lámpara. Esto lo vemos así, ya no se ve como un iris normal, parece que trae una alfombra ahí adentro. Eso es meses. Rayos rojos semanas y rubiosis, que son pequeños cambios rosas, días. La sinequia. Esto es lo que pasa si dejamos mucha fibrina, coágulos o hipopio interno en el ojo. Son adherencias fibróticas que pueden estar adheridas de lo que es el borde del iris, del borde de la pupila hacia el cristalino, puede ser inclusive del borde del iris hacia la córnea o entre el mismo iris se adhiere, entonces genera así que falta o pérdida total de lo que es la pupila. Entonces, estas son las secuelas de una uveitis.
Si nosotros vemos un paciente con esa pupila fea y en el borde con esas adherencias horribles, o nos vamos de costado y podemos ver estos hilos de fibrina ahí pigmentados, pueden decir que este paciente tuvo una uveitis hace cierto tiempo. Generalmente ya las sinequias aparecen a partir del segundo o tercer mes posteriores a la inflamación. Nos van a contar el pasado de qué pasó en ese ojo. Por ejemplo, si llega este gato con estas pigmentaciones alrededor de la pupila y sinequia, estoy casi seguro que este gato tuvo PIF o tuvo peritonitis infecciosa, solo por el hecho de tener mucho pigmento a través de lo que es el cristalino. Entonces, son adhesiones en lo que es el lente, córnea, cristalino pupila, donde se adhieren los organismos. Ahora, la desventaja es que si se pierde la pupila o la pupila se queda adherida, acuérdense que por ahí pasa el humor acuoso, del ojo, por la pupila. Entonces puede generar glaucoma si no tiene un buen circulamiento de este líquido interno ocular. Entonces se recomienda medir la profundidad de la cámara anterior, de la cámara posterior, por ultrasonido para estar evaluando el flujo del humor acuoso que sea correcto y no genere algo llamado pues glaucoma maligno, que es un taponamiento del iris, donde todo el agua se queda adherida atrás de la pupila, atrás del iris, y genera unas bolas, como si estuviera boludo. Sí, empieza a generar como estas bolas de agua, porque literalmente el líquido de atrás no puede escapar. Y esto les va a ayudar mucho a saber si es aguda, crónica, si es granulomatosa o no granulomatosa. Generalmente las uveitis anteriores agudas van a tener lo que es vascularización periférica, el borde, el aro de fuego. Si nosotros vemos el aro de fuego, es aguda, así de sencillo. Generalmente no van a tener tantos precipitados, pero ya pueden generar sinequias, que son las adhesiones de la pupila. Pueden tener estos nódulos, que es el tipo aterciopelado que les digo. Ese tipo de terciopelo quiere decir que ya es aguda, o sea, genera este terciopelo, y esos son los signos más o menos de que este problema acaba de empezar. A comparación de las crónicas, las uveitis crónicas ya no nos van a generar ese borde de cepillo. Sí va a tener sinequias, puede tener estas bandas de queratina que generalmente se forman en las orillas. Por aquí había una. Ajá, estas. Estos triángulos en las orillas blancos son de queratina, generalmente se generan ahí posteriores a una inflamación. Podemos tener ruptura de las cápsulas, donde nos va a generar cataratas. Generalmente nos van a generar cataratas y opacidades por la ruptura de esta cápsula y la entrada de agua. Podemos tener estos gránulos, los de Busaka o de Keppe, dependiendo, que son pequeñas nodulaciones en el iris que se quedaron por infiltrados de leucos, o pigmento ya viejo que se desprendió de lo que es la porción ventral del iris, que migraron con el humor acuoso y se quedan pegados en lo que es el iris cristalino, etcétera. Pero estos son islotes de manchas. Entonces, así podemos diferenciar muy bien en si este paciente tuvo uveitis o tiene uveitis. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la etiología de la uveitis? ¿Qué causa la uveitis? ¿Por qué es tan tediosa la uveitis? Porque donde lancen una moneda, eso puede causar uveitis, todo puede causar uveitis. Apenas hay una señora en Cuernavaca que vive en no sé dónde, pero en su árbol tiene una mosquita o un insectito de madera que yo en mi vida había visto, me la llevó. Es como un gusanito, que esas se caen, la perra las muerde y sueltan un veneno. Y cada vez que el perro se come ese pinche gusanito ese gusanito de la madera le da uveitis. Entonces, todo puede causar uveitis, todo. ¿Qué puede causar uveitis? Prototeca, brucela, borrelia, leptospira, septicemias, aspergilos, blastomitosis, cándida, coccidiasis, criptococcus, histoplasma, cataratas, trombocitopenia, vasculitis,
trauma lenticular, uveo dermatológico, el síndrome OVKH, diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensión sistémica, coagulopatías, necrotizantes, inducidas por drogas, pueden ser inclusive idiopáticas, radioterapia, trauma, toxemia ulcerativa, leishmania, toxoplasma, neospora, triposoma, erliquia, rickettsia, adenovirus, herpes, filaria, etcétera, etcétera. Y esta lista sigue y cada vez hay más cosas que generan uveitis y más uveitis y más uveitis y más uveitis. Pero para fines prácticos les puse unas flechitas. Aquí, siendo Ciudad de México, si mi perro tiene uveitis, ¿en qué puedo sospechar? Brucela, lepto. En especial ahorita, leptospira. Si ustedes tienen un paciente con un ojo rojo, mándenle a hacer leptospira porque estoy seguro que trae leptospira ectiremorrágica, ¿vale? Leptospira. Aspergilosis también. Generalmente pues se lo van a corroborar con la historia clínica. Generalmente estos pues traen tosecilla ahí medio rara, luego algunos traen descamaciones, histoplasma, las inmunomediadas por el mismo ojo, o sea que el ojo solito se inflama por las cataratas, por trombocitopenias, por traumatismos lenticulares, diabetes, hipertensión sistémica. Estas son las más comunes que hay aquí en la Ciudad de México. De las misceláneas tenemos las coagulopatías, la típica idiopática de no sé dónde lo agarró, toda la sangre está bien, el perro está más sano que yo, pero no sé de dónde viene el ojo rojo, también existe. El glaucoma secundario del Golden Retriever, muy común también en el Golden de aquí de la Ciudad de México. Trauma número 1, generalmente perros recién mordidos o con palazos en la cara, van a traer uveitis. De piómetra número 1, si ustedes ven una perra con ojo, generalmente las piómetras empiezan con un ojo blanquecino doloroso y tienen que irse a hacer un examen general porque seguro es piómetra. Ya después de una piómetra de 2 semanas el ojo sangra, pero cuidado porque ya cuando sangra pues seguramente ya se está muriendo porque la piómetra está muy severa. Síndrome de hiperviscosidad, Toxoplasma gondii si están cercanos a la al sur de la Ciudad de México, Rickettsia canis, Ehrlichia. Generalmente esos pacientes que dicen, no, pues me fui a Cuernavaca el sábado y el lunes el perro ya trae hemorragia, pues chequen si no es ehrlichiosis, herpes virus en gatos o la famosísima Blue Eye, que es por postvacunal a la vacuna de adenovirus tipo 1. Si ustedes lo vacunan y a las 2 semanas le dicen, oye, mi perro tiene el ojo azul, es por adenovirus o una reacción postvacunal al adenovirus tipo 1 de la vacuna. ¿Ok? Pero bueno, todas las uveitis se tienen que correlacionar con la historia clínica, estado de salud del paciente. Yo a todo paciente que llega con uveitis, inclusive si me dicen, no, es que lo mordieron, no, mejor vamos a sacarle un perfil completo, porque ya me pasó unas 2 ocasiones que me dijeron, no, es que lo mordió el otro perro, y de ahí se le pasó el ojo rojo, pero era por mordedura. Entonces me voy, entonces fue traumática, y a la mera hora las dos casos que tuve resultaron al final tener leptospira ecteremorrágica de 1800, de 1800 en 100. Entonces, leptospira, sobre todo ahorita que están las lluvias, háganselo. Si tienen un ojo rojo, háganselo. Ahora, yo solo podré hablar de todas, pero este es un tema que, al menos, hay un libro que se llama The Red Eye, el ojo rojo, y te platica de todas las enfermedades, y estas son pocas, estas son las del libro básico. Es literalmente 2 hojas de enlistados de uveitis. El puro libro del Red Eye tiene 800 páginas. Entonces, esto no lo podremos abarcar ahorita en que nos queda 1 hora. No, menos, como media hora. Entonces, si tienen ojo rojo, háganle un perfil completo. Yo les voy a hablar
de la sección de inmunomediada por el mismo ojo. Las uveitis que se causan porque el ojo genera simplemente uveitis. Todas las que vienen de dentro del ojo. Las que vienen por fuera del ojo, esas hay que hacerles un perfil completo en general y de ahí irnos desglosando con su historia clínica y estado de salud del paciente. Pero, como lo que les va a llegar es por ojo rojo, vamos a ver las que podremos descartar, ¿ok? Que son las inmunomediadas. Tenemos las que son inducidas por el mismo cristalino, que se dividen en facolíticas y facoclásticas. Tenemos las pigmentarias, que son muy comunes en los goldens, y la famosísima melanosis ocular genética. Ahora, ¿qué es una uveitis facoclástica? Generalmente esto va con una historia. Cuando el ojo se forma antes que el sistema inmune del paciente. O sea, estamos hablando en vida embrionaria. Cuando es un pequeño feto, primero se hacen las vesículas oculares, se diferencian y ya después de ahí crece lo que es el cerebro, el sistema inmune, etc. Entonces, cuando el cristalino ya está hecho, no hay sistema inmune. O sea, el cristalino de todos nosotros, nuestro organismo no lo reconoce como nuestro, o sea, como si fuera de nuestro organismo. En el momento que se estimula o se sueltan estas proteínas del lente hacia el ojo y el sistema inmune las reconoce, el propio ojo va a atacar a su propio ojo. O sea, va a mandar todo lo que es la línea de defensa a destruir a su propio cristal. Es por eso que se llaman cataratas. Catarata es agua entrando adentro del cristalino para atacarlo y destruirlo. Entonces, por eso se conoce como catarata. Entonces, es una inflamación estimulada por el iris a la liberación de estas cristalinas. A la hora que se liberan las cristalinas, el humor acuoso dice, oye, hay algo aquí que no es normal, atácalo. Entonces, empieza a hacer presión, empieza a romperse el cristal y entra el agua generando la famosísima catarata y con ende una uveitis facolítica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Quitar el cristalino y meter uno de plástico. El de plástico sí lo ubica, que es plástico y no lo va a atacar. Entonces, ¿pero qué pasa en aquellas pacientes que no se pueden operar? Pacientes que tienen una arritmia de los 1000 diablos, el paciente que ya tiene 25 y para qué operarlo a esa edad. Una de dos, o les mandamos desinflamatorios de por vida y andarles monitoreando lo que es la presión, ¿ok? O si son cachorros, porque estos cápsulas se pueden llegar a romper de cachorros, generalmente no pasa nada porque el sistema inmune sigue muy joven, entonces reconoce en cierta manera que no es tan ajeno a él y se la come, que es una autocirugía de cataratas conocida como uveitis morganiana o catarata morganiana. El propio sistema inmune se opera de cataratas, es bastante bonito de ver, pero solamente pasa en perritos chiquitos que nacen con cataratas menores a 3 meses, a los 6 ya no tienen catarata y tampoco tienen cristalino. Entonces se reabsorben. Esa es la facolítica. Y hay otra que se llama facoclástica. La facoclástica siempre va a ser secundario a un trauma. O sea, ¿qué pasa? Recuerden que el cristalino, es ovaladito y viene en esta que se llama cápsula. Que viene cápsula, que es el tefloncito que la cubre. Si esa capsulita se rompe, el sistema inmune reconoce que el cristalino no es de él y lo ataca. Entonces empieza a mandar agua dentro del ojo generando catarata. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un trauma que el lente se mueve tanto y se abrupta tanto que se rasga la cápsula del cristalino? Entonces, el agua empieza a introducirse al cristal, lo empieza a entumecer, o sea, lo empieza a cuartear y va a generar esta famosísima Y, de donde son las suturas del cristal. Cuando se rompe las suturas del cristal, se llama uveitis facoclástica. Esta Y de ruptura
drástica, esto va a ser traumática. Ninguna catarata de viejo te va a llegar con esta Y, así. Las cataratas de viejo son muy parejitas, son opacidades totales del cristalino, son blanquitas, redonditas. Si ya vemos esta cuarteadura en Y de las suturas, es que esto es una catarata traumática o metabólica. O sea, este paciente tiene diabetes, este paciente tiene Cushing, este paciente tiene hipotiroidismo, o alguien le dio un palazo en la cara que se rompió la cápsula y se metió todo el agua de golpe y rompió el cristalino en 3 pedazos. Cuando son rupturas de cápsula pequeñas, estamos hablando chiquititas, menores a 5 milímetros, son reparables. Entonces, manejamos desinflamatorios, se reconstruye la cápsula y la catarata deja de crecer, pero la catarata permanece. O sea, no hay manera de sacar este líquido de ahí adentro. No hay manera. Ya una vez que se rompió y se le metió agua, pero podemos suturarlo y la catarata ya no va a seguir creciendo. Si no podemos solucionar las rupturas de la cápsula, este paciente tiene que entrar inmediatamente a cirugía porque va a generar glaucoma, luxaciones de cristalino, desprendimientos de retina y dolor crónico bastante severo. Generalmente este tipo de cataratas duelen bastante porque son como edematosas, o sea, se hinchan, bloquean el ángulo iridiocorneal, se hinchan y generan una presión mayor a lo que es el vitrio y por ende el nervio óptico y son bastante dolorosas para el paciente. Ahora, hay 2 razas que generan uveitis pigmentaria de ley porque así venía en el catálogo, así salió de fábrica, no hay nada que hacer. Lo que es el gran danés y el golden tienen un epitelio pigmentario pobre. Esta cosa se desmorona nada más con ver de lejos. Entonces, siempre que hay rosadura del enfoque del iris, por ejemplo, enfocan cerquita o hay mucha luz, se contrae. Y a la hora que se dilata, dejan estos rastros de pigmento. Entonces, es muy común que dejen estos tipos de arrastres o manchas de lo que es el epitelio pigmentario en la pupila, en el cristalino del paciente. Ahora, ¿son malas? No, no son malas. No pasa nada mientras se controle bien la uveitis, porque esto es un tipo de inflamación. Entonces, si ustedes tienen estos pacientes y ven estas líneas de pigmento, de una vez mándenle desinflamatorios tópicos, porque este desmoronado, o sea, ojito de mazapán interno, o sea, que cada vez que pasa deja morusa, a la larga este pigmento se va a ir acumulando, le va a impedir la visión al perro y va a tapar el ángulo de filtración del ojo y generan glaucomas que no podemos parar ni con agua bendita. Entonces, si ustedes ven esos arrastres en el cristal de un gran danés o un golden, empiecen desinflamatorios tópicos de por vida para que no generen glaucoma o uveitis crónicas, ¿vale? Solo es mi recomendación. Si ya están arrastrando los iris, mejor que no se desmoronen tanto para no generar estos efectos secundarios. Y ahora, esta la pongo porque es de reconocimiento mundial. El Cairn Terrier, aquí es un poquito famoso ahí en Condesa. El Cairn Terrier tiene un tipo de tumor de nacimiento que se llama melanosis ocular. Los perros nacen con estas manchas en lo que es la esclera y el iris. Son manchas muy grandes de melanina que a la larga generan glaucoma, ceguera, y esto es 100% heredable, sea de la madre o del padre. Entonces, si ustedes ven un Cairn Terrier con manchas en esclera o iris, lo recomendable es nunca reproducir porque esto duele y estamos intentando desaparecerlo porque es una enfermedad que si no se vigila bien y es 100% hereditaria, esto se pasa porque se pasa, en algún punto se va a cruzar con otra raza y vamos a empezar ahí el apocalipsis zombies de los melanomas oculares. Entonces, si ustedes ven una melanosis ocular de un Cairn Terrier,
hay que castrar al paciente y no se puede reproducir ya. O sea, es una enfermedad dolorosa, fea de ver, porque estos pacientes se quedan ciegos a los 3 o 4 meses de edad de haber nacido y no se vale estarlo heredando a otro tipo de razas, ¿ok? Porque esto sí se pasa muy fácilmente genéticamente. Entonces es de eliminación inmediata por el médico veterinario. Carl Terrier con manchas en los ojos, así como decían en entrenar a tu dragón, tirar a matar, ¿o sí? O sea, no reproducir. Y como honor a los gatos, gato que tenga uveitis anterior, solo pueden ser 6 cosas. No se vayan más. Los gatos tienen la lista más chiquita. Gato con uveitis anterior, del ojo, o sea, que ya tiene precipitados, fibrina, collarete de fuego, presión intraocular bajita, solo pueden ser estas 6 cosas: leucemia viral felina, sida felino, peritonitis infecciosa felina, toxoplasma, criptococos o micobacterium. Entonces, hagan un perfil completo y dependiendo de lo que les aviente el análisis, ya hacen las pruebas específicas, pero casi siempre 90% de las uveitis anteriores felinas son por leucemia viral felina, sida, peritonitis infecciosa, toxoplasma, criptococos o micobacterium. Perdón. Y como en conclusión, entonces, ¿qué hago si tengo un perro con hemorragia? ¿Qué hago un perro que tenga el ojo rojo? ¿Qué hago con un perro que llegó, que según esto por trauma? Primero que nada, historia clínica completa. Segundo, examen clínico completo. Luego vemos el ojo, sabemos que el ojo va a estar rojísimo, lleno de pus, no vamos a ver casi nada. Examen oftalmológico completo, laboratorios y, si es necesario, imagen, citología y SNAP. Un ojo rojo que llega a consulta es un buen cliente. Primero que nada, es un buen cliente. Y hay que advertirle que no está tan fácil como decirle, es un moretón, ¿entendido? La irrigación sanguínea del ojo del perro y del gato viene directa de la yugular. La del humano viene a través de la filtración de las meninges. Entonces nuestra sangre, tenemos la fortuna de que nuestra sangre ocular de los humanos ya viene prefiltrada, o sea, es una bonafón. Y la sangre de los perros que llega al ojo, pues viene del charco, o sea, viene de todo lo que es la laguna, todo el cuerpo. Entonces todo bicho que se atraviese por ahí puede generar uveitis al ojo. Entonces, ojo rojo que llega a consulta, primero descartar si no es desprendimiento de retina, para que así ya acabe la historia rápido. Segundo, preguntar si no fue por trauma. Tercero, señora, aquí vamos a estar como 3 meses, entre haciéndole exámenes y exámenes y exámenes, porque posiblemente su perro se está muriendo y no sabemos, ¿ok? Y eso sería todo de la clase del día de hoy. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas, comentarios. No, no hay preguntas. Estoy en el chat. En el chat de WhatsApp. Estoy esperando las preguntas. Es como que veo que escriben y luego se borra. Pero pues aún así,
Parece difícil, pero ya cuando les empieza a contar el propietario no es tan difícil. Cuando tienes una uvitis, ¿por cuánto tiempo se le manda el tratamiento? Hasta que resuelva. Y depende de qué sea. Por ejemplo, si tienes una piómetra, la uveitis es secundaria a piómetra, tú haces o la operas, quitas la matriz y en 4 días ya la uveitis está resuelta. Pero por ejemplo, si tienes una facoclástica donde ya el vidrio se rompió y te está generando inflamación, si no quitas el cristalino, pues esa inflamación te puede seguir hasta 6 meses. Generalmente la secreción, o sea, más difícil de retirar de un ojo es la sangre pura, porque hay que esperar a que se haga hemólisis y todo esto para limpiar lo que es el segmento anterior. Pero así con sangre pura de coágulos enteros, me he llevado hasta 6 meses. Y obviamente pues tienes que darles descanso al ojo porque si no adelgazas mucho la córnea y pues te puede generar ulceraciones, porque aquí lo que vamos a usar es meramente desinflamatorios, AINES o esteroides, dependiendo si hay o no hay úlcera y dependiendo también cuánto tiempo lo vas a mandar. Porque, por ejemplo, las uveitis de leptospira, que son las que más me chocan, porque resuelven muy bien, va súper bien, el perro baja sus títulos y en 2 semanas se vuelven a subir los títulos y vuelve a generar otra hemorragia. Entonces va a depender mucho de tu agente etiológico o el agente que te está causando la inflamación. Mm, ¿Cuánto tienes una uveitis y por cuánto? Ok. En IFEMA, ¿qué tan común es la medicación con tripsina o quimotripsina? Pues, pues yo no conozco a muchos que la utilicen. O sea, creo que el único que la utiliza es Gustavo y el doctor, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. O sea, sí es buena, pero la verdad es que no es excelente. O sea, no es la cura. Aquí la cura son los desinflamatorios. Entonces sí las puedes utilizar, sí, te van a ayudar, sí, pero pues también depende que tenga tu paciente. O sea, si ya de por sí imaginando que tiene Ehrlichia, ¿no? Uveitis por Ehrlichia. Y ya le vas a mandar de por sí el Ehrlicox y luego un gastroprazol y por ahí un meloxicam y también le vas a mandar las gotas y todavía anexarle una quimiotripsina, pues sí está, pues pobre perrito, y es un chihuahua de 2 kilos, ¿no? Entonces pues sí hay que tener también consideración, puedes mandarla por un tiempo, retirarla y luego mandar el tratamiento. Es claro que sí que estas uveitis van a depender muchísimo, primero de qué tan inflamado está y qué es lo que causó la inflamación. Y por eso son una molestia. La verdad son bien complicadas, son tediosas. Hay veces que van muy bien y luego se acaban ulcerando por el exceso de esteroides. Entonces nos tenemos que retroceder tantito, curar la úlcera y luego regresar a los esteroides. Entonces sí, son de jalar, jalar y poner y jalar y poner. Son un poquito tediosas si nos peleamos con ella, pero así definitivamente una uveitis se quita en una semana, no. Vamos a durar con ella un mes mínimo y hay que decirle al propietario eso, que eso les desespera. Es que ya le mandó las gotas y no lo veo que se le baje lo rojo. Señora, es sangre dentro de una esfera que se está filtrando a través de agujas. Le dicen, no se va a filtrar en 2 horas. Vamos a tardar un montón en que ese ángulo abra y saque la sangre poquito a poquito, poquito, o que saque la pus poquito a poquito a poquito. Digo, la única forma de drenaje del ojo es el ángulo idiocorneal, y si se llega a taponear por un coágulo o por sangre, nos va a generar un glaucoma y vamos a tener el famosísimo glaucoma uveítico, que es una inflamación intraocular con un aumento de presión intraocular. Y esos son ya fatales. O sea, una cosa así ya es muy difícil de sacar. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Pues creo que no. Creo que fue todas. Bueno, cualquier otra pregunta me la pueden hacer sin ningún dilema. Pero mis recomendaciones ahorita sí. Está muy severa la leptospira ahorita. Al menos me han llegado de ojo 12 en estas 2 semanas. 2 o 3 semanas, leptospiras, ectiremorrágique. Está muy fea lo que es el brote. Si llega ojo rojo a su consultorio o ojo inflamado, hagan la leptospira primero porque está en un rebote muy feo y los pacientes están llegando hasta 2000 unidades. Entonces, mínimo de 800 no me han llegado. Todas son muy severas. Entonces, precauciones a sus propietarios, hacia los pacientes es, si llueve, mejor ni lo saquen, que no pise charcos, que le limpien bien las patitas antes de entrar a la casa, que no anden oliendo pipí de otros perros, porque esta uveitis es horrible, duele, te lo deja ciego y son hemorragias muy, muy constantes. Entonces, esa es mi recomendación de esta clase para ustedes. No dejen salir al propietario cuando el clima esté muy húmedo o acabe de llover ahorita. ¿Vale? Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen preguntas, aquí voy a estar en el WhatsApp para respondérselas. ¿Listo? Gracias a todos y nos vemos la próxima clase.